Noches a todos, a los que no llegué a saludar. Recién cantábamos una canción de agradecimiento y decíamos, te doy gracias, y nombramos muchos motivos para dar gracias a nuestro Señor. Y encaja muy bien como punto de partida para lo que vamos a ver hoy día. Hoy día la intención es ver un reto, un desafío que tenemos como hijos de Dios, pero un desafío que respondemos en gratitud. Hoy el desafío nos involucra a todos, a cada cristiano, a cada persona que por la sangre de Cristo puede llamarse su hijo, debería vivir con este desafío, en pos de poder llegar a responder en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este desafío es cómo vivir de manera digna frente a los ojos del Señor. Para poder meditar sobre este tema, la idea de esta noche va a ser la siguiente. Vamos a tener un par de preguntas que nos van a despejar la duda de qué es vivir dignamente, cómo Dios pretende que lo hagamos. Vamos a ver que tenemos ejemplos en la palabra de personas que han sido dignos, que han vivido de manera digna delante del Señor, para poder ver un poco las características de su vida, para después, por último, con toda esa información, poder mirar nuestra vida y ver de la manera que podemos aplicar toda esta información al día a día de cada uno de nosotros. Y vamos a ir arrancando con preguntas básicas e ir caminando en la Biblia como hacemos siempre para poder responder estas preguntas, y arrancando con lo más básico y esencial, que es preguntarnos qué es ser fiel o vivir de manera digna delante de nuestro Dios. Nosotros sabemos que en la Biblia Pablo menciona 2, 3 veces el concepto de ser dignos delante del Señor. Y los invito a buscar estos pasajes para que los tengamos en mente a medida que desarrollamos la noche. Necesito que lo tengan como telón de fondo estos versículos en donde Pablo nos pide que vivamos de esta manera. En Colosenses, capítulo 1, versículo 10, les doy tiempo para que lo busquen, y si lo encuentran de paso, después vamos a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a leer estos dos pasajes tratando de tener este llamado que Pablo hace a la iglesia. En Colosenses dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después, en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Va a seguir explicando esta petición que está haciendo, y al final, en el versículo 17, es como que hace un abstract, resume todo, y dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que viven de acuerdo a su mente vacía. Pablo te está diciendo de que necesitas tener tu vida empapada, impregnada en Dios. Que tu vida ya no está vacía. La gente que no tiene a Dios vive como gente sin Dios. Ahora, si tenés a Dios, tenés que vivir distinto. Tu vida delante de los hombres tiene que reflejar que no estás vacío. Ahora, estos pasajes también muestran la importancia de hacer esto en comunidad. Porque hay gente que va a estar orando por tu vida, que se está preocupando para que crezcas en sabiduría y en inteligencia espiritual, como dice Colosenses. Si todos estamos preocupados por vivir dignamente frente a Dios, entonces vamos a estar ocupados en la vida del hermano. En estos pasajes que Pablo nos llama a vivir dignamente frente al Señor, podemos encontrar que no es un concepto abstracto o subjetivo. O sea, no es algo inalcanzable o una frase bonita
lo que Pablo está pidiendo. Pablo está pidiendo que vivamos de manera digna. Entonces, si lo está pidiendo, quiere decir que hay una forma concreta de llegar a vivir de una manera que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Por otro lado, si yo tengo una afirmación, tengo su contraste. ¿Qué quiere decir? Que también hay una forma indigna de vivir como hijos de Dios. Que no quiere decir que voy a perder la salvación. Son dos cosas distintas. Lo podemos comparar a la santidad. Mi santidad posicional o mi dignidad posicional delante de Dios, yo voy a seguir siendo un digno hijo de Dios. Pero mi santidad progresiva es la que yo tengo que ir construyendo para ser cada vez más santo, para ser cada vez más digno de ser llamado un hijo de Dios. Entonces, acá vemos, y Pablo deja en claro esto, hay un concepto concreto para poder buscar este concepto, esta forma de vivir, que es vivir de forma digna, y esto nos deja, por contraste, que también podemos vivir de forma indigna. Cada persona tiene como estos motores que nos ayudan a vivir, y que vas buscando el por qué haces lo que haces todos los días. Y una de estas cosas, uno de estos grandes motores justamente es la dignidad. Yo quiero sentirme una persona digna frente a los ojos de los demás. Y la dignidad está muy relacionada al otro. Porque yo voy a ser un obrero digno en la medida de que responda a mi empleador. Voy a ser un alumno digno en la medida de que responda a mi maestro. Voy a ser un jefe digno en la medida que responda a las expectativas de mis empleados también. Siempre la dignidad está marcada por un tercero. Lo que podemos ofrecerle a un tercero, lo que podemos mostrarle a un tercero. El respeto que el otro tenga de mí, de alguna manera, marca la dignidad que puedo tener. Ahora, en la verdad bíblica de cómo Dios nos ve, es totalmente distinto. O sea, el reconocimiento humano, la dignidad no es por el reconocimiento humano, sino por la mirada de Dios. El mundo mide la dignidad por el reconocimiento, pero Dios lo mide por la obediencia, por la capacidad que tenemos de vivir según sus mandatos y según lo que Él nos manda en su palabra. Vivir dignamente frente al Señor, ¿qué significa? Significa alinear mis decisiones, mis esfuerzos, mi carácter, mi deseo a lo que Él espera de mí. Entendiendo que el valor no proviene de cumplir expectativas externas de terceros, sino que proviene de cumplir las expectativas que Dios tiene de mí. ¿Sigue siendo un tercero? De alguna manera sí, porque estoy tratando de cumplir las expectativas, pero de la persona correcta. Estoy tratando de cumplir las expectativas de Dios. Entonces, ¿qué es vivir dignamente frente al Señor? Tratar de cumplir sus expectativas. Tratar de obedecerle. Y me animo a decir que es alegrarnos en obedecerle. Ahora, si nosotros queremos cumplir con las expectativas del Señor, la pregunta que tenemos que hacernos en consecuencia es entonces, ¿qué espera Dios de mí? Y es la segunda pregunta que vamos a avanzar a responder. Dios nos dejó su palabra como manual, con todas las instrucciones de cómo quiere que vivamos. No es un Dios que le gustan los acertijos, sino que es totalmente claro y transparente. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es recorrer un montón de pasajes. No lo traten de buscar porque voy a ir rapidito. Les digo un pasaje para que lo tengan ahí y me gustaría que lo leamos todos juntos, que es Oseas 6:6. Pero el resto de los pasajes se los voy a ir compartiendo porque vamos a ir pasándolo rápido para no perder tanto tiempo. Pero a lo largo de toda la Biblia Dios muestra cómo quiere que nosotros respondamos. Arrancamos en Deuteronomio, que pretende que vivamos con amor, es decir, sabiendo que estamos en su presencia, amándole, dedicándole nuestro corazón. El versículo que está en pantalla dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad.
En Éxodo también pide su atención y dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los otros pueblos. En Miqueas pide que amemos a Dios y nos humillemos frente a Él. Y va a decir Miqueas en una de sus profecías, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es de sabio temer su nombre. Isaías dice, límpiense, lávense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la vida. Nos está pidiendo que hagamos las cosas buenas que tenemos que hacer, esas buenas obras que preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Jeremías sigue diciendo, esto fue lo que les ordené, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mande seguir para que les vaya bien. Y Oseas, me gustó mucho el versículo de Oseas, quiero que lo leamos todos juntos. Dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y como vamos a ir viendo, la base de todo es conocer a nuestro Señor. Necesitamos conocerlo cada día más y en mayor profundidad. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan, a Jesús hablando en el Evangelio de Juan, que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los amé a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y me encanta esta idea. Decimos que amamos a Dios. Dice, la única forma que tenemos de demostrar que estamos amando a Dios es obedeciéndole. Permanezcan en mi amor, dice Jesús, mediante la obediencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, creo que es un versículo que uso todo el tiempo. Pide que vivamos para Él, conociéndoles cada día más, que seamos un sacrificio vivo, que vivamos de manera entregada a nuestro Señor. El versículo dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nos entreguemos como un sacrificio vivo a conocerle, a no quedarnos estancados en este sistema, sino renovando nuestra mente para conocer lo que es bueno, agradable y perfecto. 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, porque sean hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, viven una vida completamente santa, porque santo es aquel que los llamó. Pedro te está diciendo lo mismo que decía Pablo. Tenían una mala forma de vivir y esa mala forma ya pasó. Ahora no son una persona que no tienen nada, tienen a un Dios. Vivan de acuerdo a ese Dios que está en ustedes. Vivan una vida completamente santa, porque santo es el que los llamó. Estos son algunos pasajes a lo largo de toda la Biblia que marcan, expresan qué Dios está esperando de nosotros. Y hay un montón de pasajes más que podríamos buscar, porque estos son solamente un extracto, como para ir caminar desde el Antiguo al Nuevo Testamento y ver que Dios ha sido claro muchas y un montón de veces. Hoy día me gustaría hacer foco en 3 que me parece que son muy abarcativos y son los que deberíamos tener más presentes a la hora de pensar en qué Dios pretende de mí. Lo primero punto que tenemos que pensar es que Dios espera que nos reconozcamos como suyos, no somos nuestros. Que humildemente vivamos en su mano, en dependencia y en gozo, que entendamos que no somos de nadie más. La Biblia dice que tenemos un Dios celoso. Dios dice que nosotros somos de Él y no soporta que nosotros estemos con otros ídolos.
Entonces, en toda la Escritura, lo que Dios repite todo el tiempo es que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, solo mío. Podemos aprender un montón de esta frase de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, estudiando el Antiguo Testamento, y cómo Dios pretendía de que Israel fuera solamente de Dios y no soportaba ningún tipo de idolatría. Esa es la esencia de nuestra relación con Él. Nosotros le pertenecemos y le debemos fidelidad. Ser suyo significa reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos. Él nos compró y pagó un precio caro por nosotros. Pagó la sangre de su Hijo. Y ahora nuestra vida tiene un nuevo dueño y tiene un nuevo propósito. Antes vivía sin Dios, estaba vacío, vivía para lo que tenía ganas. Pero ahora vivo para ese Dios que me compró, el cual habita en mí, el cual tiene un propósito para mi vida y tengo que caminar en pos de ese propósito. Vivir dignamente empieza cuando aceptamos esta verdad con gozo. No como una carga, sino como un privilegio. No me pesa ser hijo de Dios, sino que estoy feliz de serlo. Ser posesión de Dios es el mayor honor que puede tener el ser humano. Por eso cuando hablamos de fidelidad pensamos en el compromiso de quien se sabe amado. Y es lo que le decías hace un rato, respondemos en gratitud, porque Él nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor porque nos sabemos amados. Y Dios espera de nosotros una lealtad sincera, de la misma manera de que Él ha sido fiel a nosotros y es fiel a nosotros, espera una fidelidad de la misma talla, de la misma medida. Y deberíamos buscar día a día ser fieles en nuestro corazón. La fidelidad, y acá está la cuestión, que se expresa en lo cotidiano. Yo puedo decir que soy fiel a Dios, pero la verdadera medida de fidelidad se expresa en el día a día. Se expresa cuando nadie nos mira. Se expresa en el devocional, en la vida de oración, que nadie puede abrir las puertas de tu casa para ver cuánta lectura de su palabra tenés por día, por semana, por mes. No sé. La fidelidad de Dios consiste de forma primaria en conocerle, de forma primaria en ir a buscarlo a su palabra. Y yo puedo decir que soy fiel, pero lo demuestro a la hora de abrir su palabra e ir a conocer a ese Dios que se dio a conocer. Querer conversar con Él mediante la oración. También lo podemos ver cuando servimos con gratitud, cuando mantenemos la integridad, aun cuando nadie nos va a acusar. Hablábamos hace un ratito, ser bueno estas 2-3 horas en la iglesia es muy fácil. Hacer las cosas bien en un entorno que propicia hacer las cosas bien es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando nadie nos ve y podemos hacer las cosas mal sin que nadie nos juzgue? Eso es integridad. Ahí se demuestra nuestra integridad. Ahí se demuestra nuestra fidelidad. En esos pequeños actos se ve reflejada la verdadera dignidad de ser hijos de Dios. Vivir fielmente entendiendo de que estamos frente a la mirada de nuestro Padre. No estamos ante la mirada de Dios cuando venimos a la iglesia. Vivimos ante la mirada de nuestro Padre. Entonces, el primer punto de qué Dios espera de nosotros es la fidelidad. Y el segundo, espera que le conozcamos, como decía recién, y conocerle requiere esfuerzo. Para conocerle mejor, para servirle mejor, para vivir mejor, necesitamos esforzarnos en conocer a nuestro Dios. No es mágico conocer a nuestro Dios. Es un proceso que requiere disciplina, que requiere constancia y entrega. Que lo busquemos día a día para poder formar la imagen de Cristo en nosotros. Este esfuerzo solamente nace de una decisión de someterse a Dios. Necesito someterme a Dios para poder entender que me tengo que esforzar en conocerlo. Él nos sostiene y nos da la fuerza para que podamos hacer este esfuerzo. No es un esfuerzo que nace de mí, de mis fuerzas humanas, de decir, bueno, voy a conocer a Dios
Porque hay un montón de ateos que han leído la Biblia y pueden hacer tratados sobre lo que Dios ha dicho en la Biblia. Pero Dios te sostiene y te da la fuerza para que le conozcas como un hijo tiene que conocer a un padre. Entonces, esta fuerza, este esfuerzo, no es un esfuerzo imposible. Es un esfuerzo que Dios te da, que Dios te capacita para poder hacerlo. No es imposible. En 1 Pedro, les invito a que me acompañen. 1 Pedro 4:11. Los espero un ratito, así me acompañen en la lectura. Vemos que nos esforzamos y no es para aumentar para agrandarnos. Sino que 1 Pedro 4:11 dice, cuando hable a alguno, hágalo ceñido a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le ha dado. Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y acá vemos entonces de que esforzarnos en conocer más a nuestro Dios es la respuesta de un corazón que ha sido transformado por su gracia y que busca por el Espíritu darle gloria a Dios. Esto es muy importante porque nos saca el mérito. Y no es que yo por mi propio esfuerzo voy a hacer algo. Y se lo lleva a los pies de Cristo, dándole la gloria por habernos dado la capacidad de poder esforzarnos. Todo lo que hacemos, lo hacemos gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros? Que le seamos fieles, que nos esforcemos en conocerle. Y por último, un tercer punto, es que esto que conocemos, el conocimiento que adquirimos, que no queda en nuestra cabeza. El conocimiento intelectual de poco sirve si estamos hablando de lo que Dios espera de nosotros. Dios no dejó la palabra para que la analicemos intelectualmente, sino que dejó su palabra para que le podamos conocer y vivir de acuerdo a lo que estamos conociéndole. Nos llama a obedecer su palabra. Si yo conozco la palabra a medida que voy conociendo, tiene que ser inevitable ir obedeciendo. Tenemos que ser humildes para entender quién habla a través de la palabra. Me gusta la idea de que el Señor tuvo una eternidad para escribir la palabra y dejó toda la información que tenemos acá, que tenemos en la Biblia, para vivir piadosamente. Nos ha dejado todo lo que nos hace falta y está en la palabra. Entonces, necesitamos ser fieles a nuestro Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios para poder obedecer a lo que Él ya dejó escrito. Un resumen corto de lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles, que vivamos para su gloria, que nos esforcemos en conocerle y que vivamos en obediencia de acuerdo a lo que conocemos. En este punto es importante reconocer el por qué motivo buscamos hacer estas cosas. Sabemos que, como dijimos al principio, que nuestra dignidad frente a Dios no cambia de manera posicional. Somos hijos con toda la dignidad frente a los ojos de Dios gracias a Cristo y la obra que Él hizo por mí. Nada cambia. Su obra redentora en mí, y eso nos debería motivar a vivir en agradecimiento para su gloria. Es decir, presentando nuestras vidas como un sacrificio vivo, cuando leíamos en Romano. Que el vivir ya no sea para mí ganancia, sino que la ganancia sea darle la gloria a mi Señor. Además, estos puntos que mencionaba recién son una búsqueda de imitar a nuestro Maestro máximo, a Cristo. Son aspectos que nuestro Salvador mostró cuando vivió en la tierra. Cristo se mantuvo fiel a pesar de un rechazo constante. Vivió como hombre limitando su deidad, entendiendo lo que para un humano significa el esfuerzo de vivir un día a la vez. Y su ministerio fue una constante obediencia al Padre. La Biblia está marcada por estos aspectos: fidelidad, esfuerzo y obediencia. Y necesitamos caminar bajo estos principios. Tomamos de Cristo estos puntos y buscamos imitarlos para ser formados a su imagen. Y lo podemos hacer no porque somos buenos o mejores que otros. Nos sale gracias al Espíritu Santo que está en nosotros.
Solo cuando recordamos que Cristo vivió y murió dignamente frente al Padre en nuestro lugar, podemos vivir dignamente por amor y no por mérito. Nuestra obediencia ya no busca aprobación, sino que responde a la aceptación que ya tenemos en Él. Nada nos quita la aceptación. Y esto quiero dejarlo clarísimo. Nada nos quita la aceptación de Dios. La salvación no se pierde. No la vamos a perder. Tenemos un Dios que nos ama de manera incondicional. Pero podemos vivir en agradecimiento de ese amor incondicional, tratando de ser hijos dignos delante de Él. Vivamos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Ya vimos entonces que es decir, buscar la aprobación de Dios, disfrutar de vivir frente a sus ojos. Para poder hacer esto, vimos que espera Dios de nosotros, que es la fidelidad, el esfuerzo y la obediencia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Perfecto. Dice, ya me dijiste qué, ya me dijiste qué Dios espera también. Ahora falta lo más importante, ¿cómo se hace? Y si bien ya tenemos una respuesta corta del punto anterior, es decir, que fielmente nos esforcemos en obedecerle, me gustaría poder concretizar un poco más este punto y dar ejemplos de personas que en las Escrituras fueron llamados y que permanecieron dignos delante de los ojos del Señor. Ejemplos de personas que en el momento que le tocó concretizar esta información, no tuvieron problema en solventar la prueba. La primera persona que me gustaría que recordemos es Samuel. Samuel, cuando fue llamado, era un niño. Creo que tenía 12 años, más o menos. Y Dios hacía un montón de tiempo que no hablaba a nadie. Pero le habla a él. Él no tenía idea cómo responderle, pero el sumo sacerdote le dijo, mira, si Dios te habla, voy a decirle, Señor, yo te escucho. Y Dios vuelve a llamar a Samuel, y el versículo 1 del capítulo 3 creo que dice, entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, porque ya lo había llamado, Samuel, Samuel. Y Samuel le respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Después vemos otra persona más, Isaías. En medio de una crisis nacional, el pueblo estaba haciendo lo que mejor le parecía. Dios había decretado ya juicio para ellos. Estaba mal Israel. Y Dios lo lleva primero a mirar su santidad, a sentir su santidad. Después lo limpia. Y después le hace esta pregunta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo se hace? Necesitamos entender que necesitamos tener una disposición activa delante del Señor. Tenemos que estar dispuestos como hizo Samuel, aunque era chiquito y no entendía mucho de cómo era servir a Dios, es decir, Señor, tu siervo escucha. O como Isaías, que se sabía pecador y tuvo miedo de muerte, porque estoy delante de la santidad. Soy un hombre pecador, me voy a morir. Y una vez que entendió el amor de su Dios que lo limpiaba, dijo, ven aquí, ¿te hace falta que vaya? Yo voy, acá estoy, envíame a mí. Tenemos que tener la disposición de escuchar a Dios con un oído atento a la palabra y un corazón dispuesto a accionar. Si nuestro corazón no está dispuesto a accionar, por más ganas que tengamos, por más noble que parezca la causa o el pensamiento o las intenciones, son totalmente inútiles. ¿Vieron el dicho que dice, la intención es lo que cuenta? En el caso del Señor no es así. La intención no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la acción. Lo que cuenta es cómo respondes a lo que Dios te está hablando. Somos
hijos, con toda la dignidad, como decíamos recién, frente a los ojos de Dios y la obra que hizo por mí. Nada va a cambiar esa obra redentora. Eso nos debería motivar a vivir agradecidamente. Que el vivir ya no sea para mí, sino que sea para darle gloria a la persona que nos salvó. El accionar va de la mano de este pensamiento. Yo me entiendo de que lo que tengo de vida lo tengo para poder serle útil a mi dueño. Me gusta, desde que aprendí esta idea de que por un eufemismo se puso siervos en la Biblia, pero la palabra de raíz es la palabra esclavo. No somos siervos de nuestro Señor como asalariados, somos esclavos. Le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos a nuestro Señor. Si nos logramos entender de esa manera, entonces la pregunta ¿cómo se hace mucho más simple, porque simplemente estoy respondiendo a mi dueño. Dios siempre va a obrar en quienes estén dispuestos. La fe verdadera se demuestra en la obediencia práctica, además de un corazón con deseo de accionar frente a las demandas de Dios. Por más cansado que esté, debería accionar cansado. Hay un profeta que lo estuve estudiando hace poco y les invito a que también me acompañen en este versículo. Jeremías 20, 7 al 9. Que me destruyó leer esta idea de Jeremías. Entender de que esta forma en la que vamos a leer es la manera en la que se lee, se sirve al Señor cuando estás cansado. Jeremías no le fue fácil su trabajo. Estaba en medio de un pueblo que había dejado totalmente a Dios. Dios ya estaba cansado de ese pueblo también. Y Jeremías le tocaba la tarea de ir y de decirle el juicio que Dios le había preparado. Y por decir esto, a Jeremías lo atacaron, lo persiguieron, casi lo matan. La pasó muy mal. Llegó un punto que Jeremías quería relajarse un poco, que su vida fuera un poco más fácil. Y pensó en abandonar. Y Jeremías 20, del 7 al 9 dice: Tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito: violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Un corazón que ama genuinamente a Dios, que se entiende su posesión, no se puede quedar quieto. No podemos callar nuestro corazón. El Espíritu Santo que está en nosotros no se puede apagar. El grito es más fuerte, es más alto. Trato de pensar lo que vivió Jeremías y digo, yo no la estoy pasando tan mal. Nosotros no la estamos pasando tan mal. Me gusta la idea que predicaba Diego hace poco. Somos adictos a la comodidad, somos adictos al placer. Necesitamos estar bien para poder hacer las cosas. A través de la palabra vemos un montón de personas que lo menos que hicieron fue estar cómodas y su vida fue un vida de servicio y de ejemplo. Dejemos de lado esta idea de que tu corazón te guíe. Tu corazón, tienes que educar a tu corazón. Si en tu corazón no hay el buen tesoro de la palabra, tu corazón no sirve para nada. Las decisiones se toman en base a lo que uno sabe. En la reunión de matrimonios recién, un ratito hablábamos y decíamos, hay una lista de cosas que Dios te dice, no me importa cómo te sientas, vos tenés que amar. No me importa cómo te sientas, vos tenés que perdonar. No me importa cómo te sientas, vos te tenés que sujetar a las autoridades. Y no importa cómo te sientas, vos tenés que obedecer.
Hay un montón de lugar o de estas acciones en donde Dios no pone tu sentimiento por encima de su mandato. Te dice, no importa cómo te sientas, acciona, movete. Ten un corazón proactivo en buscarme, proactivo en crecer, proactivo en formar la imagen de Cristo en tu corazón. Tenemos que movernos para que las cosas pasen. Nuestro futuro es el resultado de las acciones que tomamos hoy. Donde quieras que estés el año próximo, depende de la capacidad que tengas de moverte de hoy hasta el año que viene. No se trata de una gran decisión en tu vida que va a cambiar tu año, sino que se trata de tal vez 365 micro decisiones que te ayuden el año que viene a estar en un lugar distinto al que estás hoy. Entonces, ¿cómo se hace? Accionando, ejecutando lo que en nuestra cabeza parece una buena idea. Las buenas ideas no llegan a ningún lado. Y esto lo sabían los grandes filósofos de la antigüedad. Aristóteles, en internet no me mintió, dijo lo siguiente: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, los hábitos estructuran el carácter, es decir, la manera de pensar, ser y actuar del individuo, y el carácter marca el destino. Pero Dios lo dijo de una manera mucho más clara para que no tengamos dudas en Santiago 1:22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se engañan a ustedes mismos. Si pensamos que solamente con escuchar la palabra es suficiente, Santiago te está diciendo que te estás engañando a vos mismo. Porque no es solamente escucharla, es ponerla en práctica. Necesitas ponerla en práctica. No nos engañemos a nosotros mismos, no engañemos, tengamos en cuenta que tenemos un corazón engañoso. No nos dejemos engañar. Y para ver que esto es posible, es que tenemos en la palabra distintos ejemplos. Uno, que es con el que pensaba arrancar, fue la vida de Jeremías, lo que le explicaba recién. Él obedeció a pesar de sufrir lo que tenía que hacer. Su ministerio fue sufrido, de principio a fin. Sufrió todo su ministerio, pero decidió vivir dignamente, aun cuando obedecer duele. Cuando ser fiel implica lágrimas, implica cansancio, implica esfuerzo. Isaías, que lo mencionamos también hace un ratito, él llevó su mensaje, lo llevó a la muerte. Y según las tradiciones, lo llevó a una de las peores y más terribles muertes. Él fue aserrado, cortado a la mitad de arriba a abajo, de abajo a arriba, porque lo colgaban al revés. Su servicio fue difícil, pero él no se quedó callado. Él no se quedó callado porque el resultado de accionar a lo que Dios pide traía para él algo negativo, traía la muerte. La verdadera dignidad en decir sí a Dios es obedecer aunque te cueste todo. A Isaías le costó la vida y a un montón de mártires más que han forjado, que han formado al cristianismo. Job fue otra persona que se mantuvo digno frente al sufrimiento. Él eligió mantenerse fiel. Abraham no sabía hacia dónde lo llevaba Dios. Pero él dijo, levanto mis cosas y me voy. Él fue fiel a pesar de la incertidumbre. Y muchas veces queremos tener el mapa trazado y verlo y asegurarnos de que del otro lado está la bendición. Pero la mayor parte de las veces tenemos que caminar en la incertidumbre sabiendo de que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son mejores que los míos. Que es imposible que yo tenga una idea mejor que Dios. Y me someto a que sus ideas son más elevadas que las mías, que sus intenciones son mejores que las mías, que Él tiene deseos de bien para mí y que si sigo sus caminos, no solamente le doy gloria a Él, sino que me hago bien a mí mismo. En el Nuevo Testamento tenemos un montón. Podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar de Juan, de Timoteo, de Tito,
Pero menciono solamente a Pablo porque es donde hay más información concentrada. Él tuvo una vida dedicada, que no solamente le costó el mensaje como le costó a Jeremías, no solamente sufrió un montón en esos años de ministerio, sino que lo llevó también a la misma muerte, a una muerte, no la misma, pero murió al igual que Isaías. Él entendía que no era suyo y decía, Señor, para mí la verdad que si me muero, gano por todos lados. Pero si soy útil acá, déjame un rato más para que sea de bendición a mis hermanos. Era una vida dedicada, pero él era consciente de que tenía que forjar esa vida dedicada. Él en sus últimos días dice, peleó la buena batalla. Y no lo decía de soberbio. Él se entendía delante de Dios como una posesión suya, como una herramienta, como un instrumento que Dios podía usar y Pablo estaba dispuesto a ser usado. Aparte de esto, es decir, no pensemos que los hombres y mujeres dignos delante del Señor murieron en la Biblia. Esto lo tenemos como un ejemplo perpetuo, pero se demanda de cada generación que seamos dignos delante del Señor. Y hace poquito reflexionaba sobre un video de MacArthur, falleció este año. Bobby Buchan falleció este año. Sproul falleció hace unos años atrás. Todavía nos queda Piper, no sé cuántos años más, está muy viejito. ¿Y quién toma la posta? ¿Quién sigue el camino de ser estos grandes referentes que mantienen en alto la palabra del Señor? Por ahí se nos escapa el querer pensar, bueno, le toca, no sé, a Josías Grauman. Me encanta cómo predica Josías Grauman. Pero Dios no le demanda a Josías algo distinto de lo que me está demandando a mí. Dios nos demanda a nosotros de que vivamos de manera digna delante suya. Entonces podemos pensar en un montón de personas contemporáneas. Los padres de la Reforma. Hay un montón de nombres que podemos pensar de gente que no está en la Biblia, pero que su ejemplo, su vida, nos lleva a ver de que vivir dignamente es algo eterno, es algo que va de generación en generación. Y como les decía en un principio, vemos en todas estas personas, o deberíamos buscar en todas estas personas características que nos ayuden a nosotros a poder imitarlo. Y yo quería compartirle 4 características que encontré en estos personajes. El primer punto es que usaban bien su tiempo. Entendían que la vida, el tiempo, era un regalo que Dios les había dado. Es un regalo que es limitado. Tenemos un cronómetro en cuenta regresiva que no tenemos idea cuándo se acaba. ¿Cuánto vamos a vivir? 60, 70, 90, algunos llegan a 100, muy poquitos. Tenemos tiempo limitado. Y la Biblia dice que ese tiempo limitado pasa muy rápido. Entonces tenemos que aprovecharlo. Aprovechar el tiempo, que los días son malos. ¿Y por qué es limitado? Como todo lo que hay limitado en la vida es valioso. Si yo elijo desperdiciar mi tiempo, entonces estoy diciendo de que para mí el tiempo no es tan importante. Ahora, esto suena como también muy abstracto. Es decir, ¿en qué estoy perdiendo mi tiempo? Y tenemos como en mente grandes referentes de la Biblia, ¿no es cierto? A mí uno que me llama muchísimo la atención es Matthew Henry. Cómo una persona hace 200 años podía hacer referencias cruzadas como hizo ese hombre. Y lo podía hacer porque él en sus ratos libres probablemente leía la Biblia. Y tenía el anhelo de conocer a su Señor. El entretenimiento nos está hundiendo. Tenemos muchas cosas a favor en esta generación que la estamos usando en contra de nosotros mismos. Diego dice, y tiene razón, somos la generación más bendecida porque estamos a 2 clics de cualquier predicador. Estamos a 2 clics de cualquier estudio, de cualquier eminencia en la Escritura. Perfecto, es cierto.
Y yo digo, si era una bendición tan grande para el cristiano, ¿por qué no hubo oposición del otro lado? Tal vez ya sabía nuestra adicción a la comodidad desde un principio, Satanás, y dijo, qué buena idea el Internet. Que se haga masivo todo. Que se haga masivo como anda el animalito ese en el medio de la selva, en la otra punta del mundo. Que se hagan masivos los memes de gatos. Que se hagan masivos los videos morbosos. Que se hagan masivos todas esas cosas. Y también la palabra del Señor. Total se van a distraer. Son adictos a la comodidad. Y esto es algo que me pesa un montón. Porque estamos todos en la misma. Yo lucho en esto también. Somos todos adictos a la comodidad y al placer. Y muchas veces sentarnos a leer la palabra no es lo que más adrenalina te va a dar en el día. Pero si encontrás en el corazón de la palabra a ese Dios que es tu Padre, hablándote de manera directa y personal a vos, vas a encontrar que ese lazo de amor que lo ataba a Jeremías a moverse es indestructible. Necesitamos enfocarnos en la palabra. Necesitamos usar bien nuestro tiempo. Vi también otra característica y es que ellos obedecían. Y obedecían independientemente de si les gustaba o no, si les era cómodo o no. Era una decisión independiente del estado de ánimo. El posmodernismo nos ha roto también. Tenés que hacer lo que sentís y vivir según las reglas de tu corazón. Tu corazón es engañoso. Si no lo alimentaste con la palabra, tu corazón es un mentiroso. Necesitamos entender que lo que tengo que hacer es independiente de cómo me siento para hacerlo. Amo, como decía recién, porque tengo que amar. Perdono porque tengo que perdonar. Me acerco a la Biblia porque se me demanda conocer a mi Padre. Y mientras más lo conozca, más voy a querer conocer. El cuarto punto que veía es que ellos eran fieles a lo que conocían. Eran fieles a la palabra. Conocían la palabra. Tenían un estudio sistemático de la palabra. De la revelación que a cada uno le tocó. Seguramente Jeremías no conocía lo que conocía Pablo. Pablo conocía todo, Jeremías conocía lo que fue revelado hasta Jeremías. Pero tenían la profunda convicción de que tenían que conocer lo que Dios había, de la forma que Dios había dado a conocer hasta el momento. Nosotros tenemos la Biblia completa. Estamos en mejor condiciones que Jeremías, en mejor condiciones que Pablo. Tenemos el canon completo para estudiarla. Tenemos que ser adictos, que nuestro hobby sea conocer un poquito más a nuestro Dios. Y por último, tenían una integridad personal. Eso que conocían, trataban de vivir de acuerdo a esa manera, a ese conocimiento. Siempre hay un desfasaje, siempre la idea y lo ideal sería que conozcas más de lo que podés practicar, pero que siempre estés buscando practicar lo que conoces. Entonces esto se vuelve un espiral ascendente, en donde conozco más de lo que puedo practicar, pero me esfuerzo en practicar todo lo que conozco mientras voy conociendo más y siempre va siendo un escalón que corre al otro. Y como aplicación de todo esto, yo me pregunto si estoy viviendo de acuerdo a lo que sé, si estoy usando bien mi tiempo, si obedezco con fidelidad, estoy viviendo con integridad. La dignidad cristiana se prueba en lo cotidiano. No es lo que yo digo, no es una obra al año, sino que se prueba en lo cotidiano. ¿Estoy viviendo de una manera digna de aquel que me llamó a ser su hijo? Si me tengo que presentar delante de Dios, voy a estar tranquilo como Pablo y decir, he peleado la buena batalla. ¿Puede el Señor mirar mi vida y decir, ahí hay alguien que me honra con fidelidad y obediencia? ¿Seré yo el motivo de conversación como lo fue Job? Che, ¿lo viste, Juan? Nos falta mucho. Nos falta mucho o lo voy a poner en tono personal, me falta mucho para poder ser ese sujeto de conversación de Dios, en donde le pueda decir, che, ¿viste, Juan?
¿Viste que bien hicieron, Juan? Me gustaría terminar pensando en que al mirar todo lo que Dios nos mostró a través de su palabra, entendemos que vivir dignamente frente al Señor no es una meta lejana ni una tarea reservada para unos pocos, sino el llamado diario de todo aquel que ha sido alcanzado por su gracia. Hemos visto que Dios espera de nosotros fidelidad, esfuerzo y obediencia, que desea que le conozcamos más, que vivamos como suyos y que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Y aquí es donde está la diferencia entre la dignidad del mundo y la dignidad de Dios. El mundo mide la dignidad por el reconocimiento de otros. Dios la mide por la obediencia. El mundo nos dirá que somos dignos si logramos metas, si logramos aplausos, si logramos alcanzar ciertas posiciones. Pero Dios dice que somos dignos cuando andamos como dignos del Señor, agradándole en todo y llevándole fruto de buena obra. Vivir dignamente frente al Señor es vivir para su gloria, no para la aprobación del otro. Es caminar cada día con un corazón que, aunque tropiece y se caiga y nos cueste, se levante con humildad, buscando obedecer y creer en el conocimiento de su voluntad. Y crecer en el conocimiento de su voluntad. Y en esta noche nos dejo un desafío que para mí fue muy grande. Y es muy grande día a día. Que el Espíritu Santo nos impulse, nos fortalezca, pero que también cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo? Usando bien el tiempo, obedeciendo aún cuando cuesta, cultivando una integridad constante. La gracia nos salva, pero la obediencia sostenida demuestra que esa gracia está en nosotros. Oramos. Padre, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Muchas veces nos pasa como decía Pablo, queremos vivir de una manera y no nos sale, Señor, y la carne nos engaña, nos miente y hacemos cualquier cosa. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir dignamente frente tuyo, frente a otro. Queremos que nuestra vida te sea útil. Necesitamos conocerte más, necesitamos obedecerte más, papá. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor, confiando en tu ayuda. En nombre de Jesús. Amén.